buenas noches, señora, señor. 20 horas con 5 minutos en toda la República del Paraguay. Ya iniciamos puntos de vista para informarles acerca de varios puntos que tenemos que compartir con ustedes el día de hoy, especialmente en torno al coronavirus COVID-19, cómo se viene expandiendo a nivel global y también las estadísticas a nivel nacional. Y ya iniciamos con esto justamente porque queremos actualizar la tabla en cuanto a estadísticas en torno a los números en los diferentes países donde se han registrado ya casos positivos del COVID-19. Y iniciamos con el total de casos confirmados a nivel mundial. Hablamos de 1.970.879 casos confirmados en todo el mundo. También debemos mencionar de que en total han fallecido 125.910 personas. En primer lugar de la tabla se encuentra Italia con 21.067 defunciones, España con por lo menos 18.056 fallecidos, Francia en tercer lugar en esta tabla con 15.729 fallecidos y el Reino Unido con 12.107 fallecidos. Total también de... esto es en Estados Unidos... Total de test realizados justamente en Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, un total de 499.143 personas ya se realizaron las pruebas. En Florida, 203.180. Y así va justamente esta lista de ciudades en torno a los Estados Unidos. Repetimos que el total de fallecidos hasta este momento en todo el mundo es de 125.910, como muestra ahí en la tabla de todo esto que tiene que ver con el COVID-19 a nivel mundial. En cuanto a los casos confirmados, 1.970.879 en todo el mundo. Bueno, ya hablábamos acerca de la situación internacional del COVID-19 y desde ya agradecemos también por su tiempo a un compatriota que está prácticamente del otro lado de lo que corresponde al continente americano. Hablamos de Estados Unidos, específicamente la zona de Nueva York. Está Gustavo Smail, quien está también en contacto directo con nosotros. Gustavo, muy buenas noches. Gracias por atendernos a esta hora de la noche. Hola Jorge, muchísimas gracias por el contacto. Aquí desde Nueva York te saludo y saludo para tu audiencia. Queremos saber un poquito acerca de cómo los paraguayos están justamente en torno a esta situación del COVID-19 allí. ¿Ustedes cómo se organizan? ¿Están en contacto permanente? ¿Cuál es la situación específicamente desde tu punto de vista en torno a esto que tiene que ver con la pandemia del COVID-19, Gustavo? Con relación a vamos a ir primero a la primera parte, ¿verdad? Con relación a lo que está haciendo la embajada con sede en Washington, con el embajador Manuel Cáceres, ¿verdad? Según estuve en contacto con él, el reporte de contagiados son 76 compatriotas que están infectados. 64 están en Nueva York, 3 están en Connecticut, 4 están en Pensilvania y estamos teniendo hasta hoy 8 fallecidos. Esas personas fallecidas son personas mayores. A tu pregunta, ¿cómo se manifiestan los paraguayos? Pues somos una comunidad grande acá en Nueva York, ¿verdad? Realmente son una comunidad grande y esto está prácticamente todo cerrado. En cuanto a materia de trabajo, construcción, que es la actividad que la mayoría de los paraguayos desempeñamos, restaurantes, bares, cines, teatros, Times Square cerrado, prácticamente no hay un alma en la calle. Y hasta la semana pasada, el hospital de Elmwood, que es el centro de atención, vamos a decir, en Queens, hicieron una especie de, vamos a decir, alargaron la cobertura y abrieron
camas, o sea, atención médica donde se juega el U Open en Flushing, un barrio, y ahí montaron camas y toda una serie de historias para descongestionar el hospital de Elmwood, que es un barrio, prácticamente el barrio de Elmwood, Queens, barrio netamente latinos. Ahí está mezclado mexicanos, bolivianos, paraguayos, ¿verdad? Prácticamente. Pero en líneas generales todo está parado. ¿Cómo fue que explotó todo esto allí, por lo menos en Nueva York, desde tu punto de vista, Gustavo? Teniendo en cuenta lo que pasaba, por ejemplo, en Italia, España, donde al principio por lo menos no tomaban muy en serio aparentemente la población y también las autoridades esta situación del COVID-19. ¿Cómo fue que se dio esa transición justamente de la tranquilidad a lo que hoy es justamente esta pandemia y lo que representa también en cuanto a la salud mundial? Sí, presuntamente se habla de que el gobierno de aquí, ¿verdad?, de Donald Trump, ya en enero tenía una idea de que podía pasar esta pandemia, pero no tomaron las medidas adecuadas. Te hablo de las medidas adecuadas porque el aeropuerto hasta hoy día sigue operando, es bien. Los aviones hoy en día no vienen ya llenos, pero Nueva York es una ciudad, capital del mundo, todo el mundo viene y el contagio se produce por gente que vino de Europa. Exactamente. ¿Y ustedes cómo están pasando ahora, por lo menos en tu caso particularmente? Primero quisiera saber, ¿hace cuánto tiempo que estás en Nueva York y cómo están pasando esta cuarentena allí en sus hogares, Gustavo? Tenemos una cuarentena relativamente tranquila. Se respeta la cuarentena en el sentido de que yo vivo en un departamento, ¿verdad?, con una familia de paraguayos. Aprovecho la ocasión. Saludos también a la familia Centurión Cantero. Nosotros prácticamente no salimos, solamente lo necesario. Está abierto supermercados y farmacias, parques, pero te recomiendan no hacer actividades en grupos. Como te dije, los trabajos están cerrados, no hay ingreso ahora mismo. Entonces uno tiene que lastimosamente quedarse en la casa, ¿verdad? No se puede hacer absolutamente nada. Como inmigrante, vivo aquí en Nueva York. En mayo cumplo 2 años. 2 años. ¿Y como inmigrantes ustedes reciben algún tipo de ayuda por parte del Estado, por parte de la Embajada de Paraguay allí en Estados Unidos? ¿Cómo hacen para subsistir ante esta cuarentena, por ejemplo, en caso de no tener los ahorros para poder ir al súper o a la farmacia, por ejemplo, en estos días de cuarentena? Bueno, Jorge, la embajada, a tu pregunta de la embajada, sé que la embajada está llamando por teléfono a la gente que sabe que tiene este tipo de problemas. Ayuda monetaria la embajada no da. El Estado americano sí da una ayuda a la gente que tiene documentos legales, o sea, residencia y ciudadanos americanos. Personas que son indocumentadas, que le llamamos ahora, no reciben el famoso cheque de $1,200, que iban a salir 2 cheques. Uno ya salió ayer, y el otro salía en mayo. Si uno tiene hijos, le dan $500 más, ¿verdad? Aparte de eso, hay unos bancos de comida, donde uno va con el vehículo o se apunta a una lista y dice, por ejemplo, bueno, yo necesito comida para 15 días. Entonces ellos te preparan un kit bastante bueno, incluye carne, leche, todo lo que vos te imagines para 15 días de supervivencia, vamos a decir, ¿verdad? O 30 días, vos le podés decir de 15 o 30, no hay problemas. Formar la fila y te entregan. Eso accede cualquier persona, pero lo que es la ayuda del Estado, así como te dije, del famoso cheque, solamente la gente que está en situación regular. Exactamente, o sea que las personas ilegales, que digámosle no solamente paraguayos, sino que también varios extranjeros que están en Estados Unidos, son las personas que están pasando mal en estos momentos monetariamente hablando, ¿verdad? Se pensó que las personas en situación irregular que estén pagando impuestos también iban a recibir esa ayuda. Al final el gobierno dijo que no. Y al fin, los irregulares son los que más impuestos pagan, pero ellos son los que menos al final reciben, ¿verdad? Después tenemos, vamos a decir,
ayuda entre paraguayos. Está el paraguayo siempre abre las puertas de su casa, ¿verdad? Pero siempre está un paraguayo que te da una mano. Si uno necesita un préstamo, algo, te van a prestar sin problema, pero claro, tenés que devolver ese dinero porque, o si no, corre la voz de que no sos buen pagador y nunca más te prestan, ¿verdad? Esa es la ley de acá en Estados Unidos. Ese paraguayo estamos hablando. O sea que por lo menos hay una buena comunicación entre los compatriotas allí en Estados Unidos. ¿Se conocen? Sí, ¿tienen constante comunicación entre ustedes? ¿Algún grupo de WhatsApp? ¿Algo por el estilo? Sí, hay porque siempre había antes de la pandemia, ¿verdad? Lugares donde se reunían los paraguayos, el famoso piquiboli, el partido de fútbol, el asado en los parques. Hoy en día eso está todo parado. Esto va a ser un cambio para todos, ¿verdad? A partir de ahora va a ser un cambio para todos, para nosotros, para ustedes. Va a ser un cambio social muy grande, ¿verdad? Esto no va a terminar así nomás, hasta que descubran la vacuna. Sí, lamentablemente es así. Y en cuanto a los controles, ¿cómo son los controles allí en la vía pública? Por lo menos en comparación a lo que está ocurriendo ahora mismo en Paraguay. ¿Hay tolerancia cero prácticamente en las calles? O por lo menos se tuvo durante la Semana Santa. Allí, ¿cómo son los controles en cuanto a ese punto específicamente sobre la cuarentena? Te comento. El transporte público, el bus, funciona de manera regular. Solo que uno no paga ya el pasaje el ticket, vamos a decir. Uno entra por la puerta trasera, no tiene contacto con el chofer. El chofer solamente levanta, por decirte, 10 a 12 pasajeros y la capacidad del bus es de 48. Y tiene una cadena que hace que uno no pase donde está el chofer. Acá pues se usa el tema de la tarjeta, que uno mete una maquinita y ya te va descontando el pasaje, vamos a decir. El billetaje electrónico. Hoy en día, el boleto electrónico. Sí. Hoy en día uno no tiene contacto con el chofer. En cambio, los trenes o metro, que es la misma cosa prácticamente, eso sí, se sigue abonando, pero la frecuencia es la del fin de semana, o sea, cada 30 minutos y vienen vacíos. Yo te comento que estuve prácticamente, cuando empezó la cuarentena, 2 semanas encerrado en la casa. Luego, por obvio motivo, me fui a trabajar una semana en un lugar X, ¿verdad? Y cuando llegábamos al trabajo, te toman la temperatura, te obligan a usar el tapaboca. Hay lugares donde sí o sí tenés que ya lavarte la mano, un guante en el lugar de trabajo. Yo actualmente trabajo en construcción, o sea, me dedico a la carpintería metálica. Exactamente. Y por lo menos en cuanto a tu trabajo, ¿tenés algún tipo de arreglo con tus jefes, con la patronal, que ya luego de que termine esta pandemia van a continuar los trabajos? ¿Cómo quedaron, por ejemplo, en el ámbito laboral en tu caso específico? En mi ámbito, en mi lugar, vamos a decirlo, acá se trabaja por día. Si vos no trabajas mañana no te pagan. No hay contrato. Cuando estás en una situación como la mía, vos ya me entendés. Sí. Entonces, nadie te ata, vamos a decir. Pero, por supuesto que cuando se reactive de nuevo la parte laboral que están hablando, según los noticieros, a principio de mayo, la actividad económica va a tener que volver a girar, a manifestarse de nuevo, ¿verdad? Porque esta es una ciudad que tiene que seguir produciendo, no puede quedarse durmiendo, vamos a decir, ¿verdad? Vive del turismo, vive de la construcción, vive de las obras, y mucho tiempo tampoco no van a estar la gente con los brazos caídos. Ahora mismo se están reinventando los restaurantes, por ejemplo, ¿verdad? Acá nosotros usamos una aplicación, no sé si puedo decir, parecido al Uber, pero se llama Eat Uber, que uno llama y hace el servicio de delivery de comida. O sea, vos pedís y te traen la comida en tu casa. O directamente te vas a un restaurante, llamás, pedís, vas, buscas. Todos los lugares están cerrados. Entonces, en materia de comida, restaurantes, supermercados, los supermercados no están desabastecidos. El propio presidente dijo que la gente no se apure en ir a formar fila y comprar todo el stock de papel higiénico, por ejemplo, ¿verdad? Que es lo que la gente más compra. No, que quedemos tranquilos que va a haber alimentos y productos en los supermercados. Y efectivamente hay.
nada está desabastecido. En cuanto a la atención médica para los inmigrantes, ¿está garantizado en ese sentido Sí, la atención para ustedes? eso sí, eso está garantizado para todos, sea el estatus social, social sería, y sería legal, sí, estatus legal, sí. ¿verdad? Para todos, pero por la pandemia. En el caso de las pruebas se hacen, si es que, o sea, uno va al médico si es que tiene algún síntoma de tos, fiebre o catarro, ¿verdad? Pero si no tienes nada de eso y vos te vas a formar la fila para que te tome la temperatura y te hagan las pruebas, te mandan a tu casa directamente. Los resultados normalmente están en 14 días. Ahora mismo también está colapsado el sistema sanitario acá. Entonces aprovecho también la oportunidad que me das, porque tengo muchos amigos en Asunción, ahí en Paraguay, ¿verdad? Hay que quedarse en la casa, porque si Estados Unidos no está pudiendo controlar esto, Paraguay, que no tiene infraestructura, le va a ir mal. En ese punto, por ejemplo, ¿cómo se mantienen informados ustedes? ¿Están al tanto de lo que está ocurriendo aquí en Paraguay diariamente a través de las redes sociales, los medios informativos? ¿Están al tanto de esa situación? Gracias a que todos los canales de televisión, redes sociales, hoy en día transmiten en forma online, uno se mantiene informado, ¿verdad? Entonces, más las noticias que pasan aquí, ¿verdad? Es cierto, no hablan mucho de Paraguay, porque Paraguay ahora mismo es un país que no tiene altas cifras de contagios, vamos a decir. Sí, hablan de Ecuador, por ejemplo, ¿verdad? Gente que muere, le tiran en el mar y esos cadáveres aparecen en la costa del mar, ¿verdad? Pero no hablan de Paraguay, muy poco, ni de Argentina, sí de Brasil, hablan bastante de Brasil. Sí, en cuanto a esa comparación que hacías, Gustavo, por ejemplo, Ecuador registró centenares de fallecidos, sin embargo, Estados Unidos, más de 25.000 fallecidos por lo menos registrados ya. ¿No se dio, por ejemplo, esa situación de no poder enterrar a sus seres queridos, o por lo menos no el desabastecimiento de ambulancias, de personal funerario, cosas así, por lo menos allí en la zona de Nueva York, donde hay mayor cantidad de fallecidos? Actualmente las personas que fallecen se le llevan a unos camiones frigoríficos que están a las afueras del hospital. Esas personas permanecen ahí 14 días hasta que alguien reclame ese cuerpo, vamos a decir. En caso contrario, esos cuerpos se van y se entierran en una isla cercana acá en Nueva York, y esas fosas son cavadas por presos de las cárceles de acá. Eso es de público conocimiento, porque también se puede corroborar en las redes sociales. Entrando en Google uno ve las imágenes, que son bastante fuertes, ¿verdad? Normalmente cuando uno entra al hospital con un síntoma, prácticamente te están diciendo, bueno, despedite ya de tu gente y que sea lo que Dios quiera. Si llegas a fallecer, ya no le ves a esa persona. No es que el acompañante puede ir, estar contigo ahí en la habitación y estar contigo esperando, ¿verdad? No hay caso, no te dejan luego. ¿Cuál es el sentimiento tuyo en ese sentido, por ejemplo, como paraguayo residente en Estados Unidos, ante esta pandemia? ¿En algún momento te imaginaste vivir esta situación? Y más todavía vos, que ahora estás en ese lugar, en el ojo de la tormenta prácticamente, Gustavo. Yo realmente me tomo todas las medidas de precaución, ¿verdad? Sigo al pie de la letra. Estoy en una edad, tengo 48 años, propensa a contraer el virus, vamos a decir. Entonces, uso el guante, uso la mascarilla, me lavo las manos, ¿verdad? Constantemente, me cuido. Pero sí, conozco gente inconsciente, ¿verdad? Hay gente que sigue andando por la calle sin mascarilla, o usa mascarilla debajo de la nariz o acá en el cuello. A ver, hay que ser serios con estas cosas porque es un tema delicado, ¿verdad? Estamos hablando de contagio de personas. La gente no respeta el distanciamiento social. Por eso te mencioné hace rato, esto va a cambiar mucho, no solamente en Paraguay, también aquí, ¿verdad? Porque a partir de ahora, todo lo que sea aglomeración de gente, van a tener que poner un límite.
sea, es un problema bastante grave hasta que consigan la vacuna, que me imagino que Estados Unidos seguramente va a sacar la vacuna a la luz. Exactamente. En tu caso, o sea, ¿de qué parte de Paraguay sos vos, Gustavo? Yo soy de Asunción, más o menos en las inmediaciones del Colegio Iberoamericano, Plaza Italia, más o menos. Ah, ya. ¿Y tu familia está por acá entonces? ¿O también Mi familia vive ahí, mi mamá, mis 2 hermanas, mi hija. Tengo una nieta que nació el año pasado, no le conozco, pero solamente por foto. Es parte del sacrificio que uno hace cuando llega a este país. Exactamente. Y bueno, el sentimiento también, ¿verdad? Más allá de estar lejos de la familia, la preocupación de todo este momento que se está dando, ¿verdad? ¿Estás en contacto permanente con tu familia, por llamada? Totalmente. Yo a mi mamá, por ejemplo, le digo que se quede en su casa encerrada, ¿verdad? Que es una señora ya, ¿verdad? Que tiene que quedarse y es una persona muy hiperactiva. Y entonces, viendo todo lo que pasa acá, le digo yo, no, quédate en tu casa, que va a estar por ahí dando vueltas. ¿Verdad? Y mis hermanas también me están acompañando siempre el cuidado de mi gente por ahí. Exactamente. Y repetimos otra vez ese mensaje que estabas dando ya hace cuestión de minutos a la población paraguaya sobre la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Como un paraguayo que está en Estados Unidos, donde ya se registraron más de 25.000 muertos. Eremina dañan de compatriota, epa y catoya porque oye, legalmente es muy complicada la situación y hay algunos que aparentemente no les entra en la cabeza esto que estamos viviendo actualmente y piensa que es pura joda. El paraguayo se cree muy valiente cuando no le toca a la familia, entonces van a seguir en lo mismo. Tengo entendido que el presidente volvió a endurecer las medidas contra esta pandemia, cosa que me parece bien. Te comento también, Jorge, que antes que haga el mensaje, me llaman muchísima gente, muchísimos amigos, gente que siempre trabajó toda su vida, desesperada por la situación porque no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, esta experiencia que tenemos con la pandemia, es cierto, hay gente que no tiene a lo mejor una capacidad de ahorro. Yo entiendo eso, ¿verdad? Pero te pone a prueba que para el futuro tenés que tener un cierto ahorro para aguantar este tipo de problemas. Yo viviendo acá en Nueva York, viendo todos los días casos de gente que de repente están, muchos contagiados, ya superó Europa, ¿verdad? Le insto a mis compatriotas siempre que se queden en su casa. El paraguayo es solidario, el vecino te va a dar un plato de comida, el vecino te va a ayudar siempre. Acá es diferente. Acá sí tenemos que tener más cuidado, ¿verdad? Porque acá se paga renta, es cierto, pero uno se prepara, uno tiene un cierto ahorro para poder solventar ese tipo de problemas, ¿verdad? Entonces yo le insto a la gente a que se quede en su casa. Yo, por ejemplo, ahora estoy en mi casa, ¿verdad? Entonces, uno puede salir a caminar, pero ser consciente, volver enseguida, no estar encerrado 24 horas. Podés salir, darte la vuelta a la manzana, 1 o 2 vueltas y volver a tu casa. Pero hay que quedarse. Nosotros que vivimos aquí, vemos que este país está colapsado en el servicio sanitario. Paraguay no tiene la infraestructura, ¿verdad?, para aguantar 1.000 infectados, por ejemplo, ¿verdad? No tiene. Entonces, ese va a ser un problema. Por último, nada más nuevamente, Gustavo, si nos podés repetir la cantidad que vos manejás en torno a los paraguayos que están infectados, también las cifras de fallecidos, me decías que por lo menos desde la embajada... 76 casos confirmados en Estados Unidos, de los cuales 64 son en Nueva York. Y 8 fallecidos. 8 fallecidos. Y bueno, 8 fallecidos. ¿Algún mensaje a la familia también, aprovechando este momento, Gustavo? Muchísimas gracias, Jorge. Yo mando un saludo a mi mamá, a doña Amparo, mi hermana Alicia, mi hermana Silvia, mi hija Mira y mi nieta Martina, que me reclama muchas veces el saludo. Gracias a Derlis, que me hizo el contacto, y éxito en tu programa, y ojalá que el próximo contacto que tengamos sea ya para confirmarte de que aquí por lo menos ya está la curva aplanada. Comenzó a aplanarse la curva. No por eso se van a levantar las medidas, pero desde la semana pasada ya empezó a aplanar la curva, y esto terminaría el 26 de mayo en Miami. En Miami llega al punto crítico, vamos a decir, el 26 de mayo.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Gustavo Esmail, residente paraguayo en los Estados Unidos, desde Nueva York, quien nos atendió. Y bueno, gracias por tu tiempo, Gustavo, y esperamos verte ya pronto nuevamente, ya con noticias positivas en torno a cualquier otra información que surja desde ese punto del globo terráqueo. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a vos y a tu audiencia. Buenas noches. Bueno, Gustavo Esmail, entonces, paraguayo residente en Nueva York, Estados Unidos, quien nos actualizaba por lo menos los datos estadísticos en torno a paraguayos que se encuentran en ese país, en torno a esta pandemia, que recordemos, más de 25.000 fallecidos en Estados Unidos, y por lo menos él decía de que tanto inmigrantes legales como ilegales por lo menos tienen la salud garantizada y son bien atendidos ante esta pandemia del COVID-19 en los hospitales de ese país. Y bueno, a continuación entonces vamos a una pequeña pausa comercial y luego seguimos con más temas aquí en Puntos de Vista por C9N. Y hoy 14 de abril se celebra el Día de las Américas y esta celebración empezó en el año 1931 y hoy te mostramos y te comentamos acerca de cómo inició esta fecha tan importante conmemorativa de América Latina y de toda América justamente a continuación en este material. Cada 14 de abril se celebra el Día de las Américas como símbolo de soberanía y unión voluntaria en 1931 y se eligió el 14 de abril porque en esa fecha, pero en 1890, se realizó la primera conferencia internacional americana en Washington, D.C. de las Repúblicas Americanas y su Secretaría Permanente, la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas, conocida hoy en día como la Organización de los Estados Americanos, OEA. El himno de las Américas, donde se mencionan a la mayoría de los países y se sitúan a Estados Unidos y a Canadá como Norteamérica, es la canción emblema de esta fecha. Ya de manera oficial, las autoridades gubernamentales han anunciado lastimosamente 407 casos confirmados de COVID-19. A esto se suman precisamente 26 muertes que lastimosamente se han dado por esta pandemia que atañe al mundo actualmente. Lastimosamente, el mundo entero se encuentra en lo que sería su peor momento. Una crisis sanitaria que involucra no solo al continente americano, pero en esta ocasión queremos repasar el estado en el que se encuentran países como Ecuador, uno de los más golpeados en América Latina, y según los organismos internacionales, será uno de los que más duras consecuencias económicas sufrirá a causa de la pandemia. Las autoridades informaron que son 7.529 casos positivos a escala nacional, es decir, a lo largo de estos últimos 4 días ha existido un incremento de al menos 2.600 casos positivos de COVID. La cifra de fallecidos también se ha incrementado. Hasta el momento se contabilizan 355 fallecidos por COVID positivo, pero aparte de estos 355 fallecidos, hay 424 fallecidos más probables para coronavirus. Las cifras en Guatemala y en Nicaragua también son preocupantes. Para confirmar que son ya 167 los casos positivos de COVID-19. Los registrados hoy son 11 que corresponden a 10 hombres y a una mujer. A partir de hoy el uso de la mascarilla es obligatorio en todo el territorio nacional, por lo que el gobierno hará entrega de 3 millones de mascarillas. Se entregarán principalmente en los mercados en donde acuden la mayoría de personas. Para un total en este momento de 12 personas en el cuidado por parte del Ministerio de Salud. Una vez más en su informe expresaron que no se registran casos de transmisión local comunitaria. Pero el país más afectado en el continente americano sería los Estados Unidos, con más de 583.000 confirmados y casi 24.000 víctimas fatales.
Y ampliamos justamente estos datos estadísticos desde el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Como ya lo escuchaban justamente en el informe anterior, en el remate hablaba de la cantidad de casos confirmados, que es de 159 en cuanto a COVID-19 en nuestro país. 7 fallecidos y 22 recuperados hasta la fecha. Podemos hablar de que las personas, según el grupo, por lo menos en cuanto a las edades correspondientes, de 0 a 4 años, una persona con caso positivo; de 5 a 9 años, 2 personas confirmadas con esta enfermedad; de 10 a 14 años, una persona; de 15 a 19 años, también una persona; este sería 4 personas, si me confirmadas, Iván, no veo muy bien ese punto. De 15 a 19 años sería 4, ¿sí? 4 entonces. Y de 20 a 24 años, que es la franja etaria más grande que tenemos, es de 23 personas confirmadas en esta edad promedio de 20 a 24 años de edad. De 25 a 29 años, 13 personas; de 30 a 34 años, 17 personas; de 35 a 39 años, 20; de 40 a 40 años, 10 confirmados; de 50 a 54 años, que ya es una franja peligrosa prácticamente, 21 casos confirmados; de 55 a 59 años, 11 casos confirmados; de 60 a 64 años, 10 personas con esta enfermedad; de 65 a 69 años, 5 personas; de 70 a 74 años, 2; y de 75 a 79 años, un caso confirmado. En total, entonces, repetimos, 159 confirmados de COVID-19. Vamos por zona esta vez, y sigue siendo Asunción la ciudad con mayor cantidad de casos confirmados. Hasta la fecha, un total de 65 personas en Asunción con esta enfermedad, que es justamente, haciendo un análisis, el 40,9% de la totalidad de los casos confirmados, casi el 50% prácticamente. En Central se encuentran 63 personas con esta enfermedad confirmada, que sería el 39,6%. El Alto Paraná se encuentra en tercer lugar, ya con 11 casos confirmados. Amambay en cuarto lugar con 6 casos. Caaguazú, departamento de Caaguazú estamos hablando, 3 casos confirmados. Cordillera con también 3 casos confirmados. Boquerón con 2, Guairá con 2, Misiones con 2, Itapúa y Ñembucú con 1 caso respectivamente. Y bueno, hasta la fecha entonces repetimos que tenemos 7 personas fallecidas, 159 casos confirmados y 22 recuperados en lo que va por lo menos de esta epidemia, de esta pandemia que ha llegado ya a territorio paraguayo. Confirmados según sexo, masculino es del 52,2% y femenino del 47,8%. Casi similar, por lo menos, la cantidad de personas en torno a su sexo sobre la cantidad exacta de casos confirmados que tenemos en el territorio nacional. A continuación vamos a una pequeña pausa comercial y luego seguimos con más Puntos de Vista por C9N. Y a continuación debemos hablar acerca de algo muy importante para toda la ciudadanía, porque ya llegaron las vacunas contra la influenza. Que aclaramos, no se trata de vacunas que puedan por lo menos evitar que las personas contraigan el COVID-19, pero sí es importante, por sobre todo, ¿por qué? Porque esta enfermedad, por lo menos hablamos de la gripe de estación, tiene síntomas bastante parecidos al coronavirus COVID-19, y es por ello que por lo menos desde el Ministerio se recomienda poderse realizar la vacunación correspondiente dependiendo de la edad y también del tipo de enfermedad que uno pueda tener. Esto para prevenir que se den gripes o enfermedades respiratorias por influenza, y así que el sistema de salud no colapse y se le pueda seguir dando prioridad a los casos de COVID-19, o por lo menos los casos sospechosos de esta enfermedad. Y bueno, desde esta semana la cartera sanitaria habilitó el agendamiento telefónico para la vacunación contra la influenza. La misma se realizará por etapas, con la que buscan evitar las aglomeraciones y proteger la franja vulnerable. Las etapas de vacunación son las siguientes, digo bien.
la etapa 1 del 14 al 27 de abril, que estamos justamente ya iniciando con esta etapa 1, que va dirigido a trabajadores de la salud, tanto vacunación en servicios y también para adultos mayores por agendamiento. Recuerden esto, por agendamiento. Si ustedes están, por ejemplo, en tal ciudad, por ejemplo, en Mariano Roque Alonso, Limpio, Luque, vean los lugares más cercanos donde estas personas de la tercera edad puedan ir a realizarse la vacunación, y estos lugares cuentan con una línea habilitada tanto para llamadas como también para mensajes. Algunos de los lugares, hablamos de puestos de salud como también centros de salud y también hospitales distritales, entre otros. Y bueno, pasamos a la etapa 2, del 28 de abril al 12 de mayo, donde niños de 6 a 36 meses y también niños con enfermedades de base, embarazadas y enfermos crónicos deberán de vacunarse. Esta etapa 2, repetimos, es del 28 de abril al 12 de mayo. La etapa 3, del 13 de mayo en adelante, y esto va para periodistas, policías, militares, docentes, penitenciarías, trabajadores de aeropuertos y otros. Y bueno, ya vamos justamente a escuchar parte de, por lo menos, la nota que tenemos al respecto sobre la vacunación contra la influenza en territorio paraguayo. Estamos haciendo por etapas, tenemos 3 etapas en la forma de trabajo. Esta etapa estamos convocando a los trabajadores de salud y a la gente de mayores de 60. Entonces, hay personas que ya están agendadas, ¿verdad? Desde ayer iniciamos el agendamiento por los teléfonos. También un poquito de tolerancia también a las personas, eso también es un llamado importante de recordar, porque no dan abasto las líneas, ¿verdad? Estamos haciendo por agendamiento acá en el laboratorio regional, y en nuestros 4 hospitales de cabecera de capital ya estamos también haciendo la vacunación. En el transcurso de la semana estarán recibiendo también los centros y puestos de salud. Todos van a tener la vacuna, así que si una persona no consigue agendarse por teléfono y tiene cerca de su casa un centro o un puesto de salud, puede acercarse hasta el puesto centro de salud y va a recibir la vacuna. Siempre respetando, como dije, las etapas, ¿verdad? En esta etapa ahora estamos llamando a los trabajadores de salud y a los adultos mayores. Bueno, esta jornada vacunatoria, ¿hasta qué hora se va a extender por lo menos hoy? Nosotros estamos de lunes a domingo, en el horario de 7:15 arrancamos, hasta las 12, hacemos un corte para hacer el reporte de los datos, y luego volvemos a atender de 12:40 a 16:30. Como te digo, de lunes a domingo. Bueno, está la vacuna ya contra la influenza, que llegó ¿cuándo? Exactamente. Ayer nosotros arribaban las vacunas, apenas arribaban las vacunas al país, ya nos pusieron al tanto la gente del Almacén Nacional, y ya procedimos a retirar las vacunas. Es la vacuna francesa, la de Sanofi, es la trivalente, que protege contra 3 cepas más agresivas de la enfermedad, ¿verdad? Bueno, lo que quiero resaltar también es que la gente está viniendo de manera ordenada, con más de 1 metro de distancia, y aparte se aplica también el protocolo de tomarle la temperatura, de la higiene de manos, la utilización de tapabocas. Exactamente, en realidad hay que felicitarle a la población porque están cumpliendo las indicaciones que baja el ministro de Salud y la gente de vigilancia, ¿verdad? Se acercan a los vacunatorios con sus tapabocas. Tenemos los lavatorios de manos, se realiza el lavado de manos. Los compañeros que están haciendo la vacunación tienen las batas, tienen los equipos protectores, guantes, tapabocas, y tenemos los alcohol en gel y alcohol rectificado para la desinfección. Bueno, 20 horas con 56 minutos, agradeciendo ya su preferencia por haberse informado con nosotros en Puntos de Vista. Les invitamos a que sigan con nosotros en el noticiero Segunda Edición. Hasta mañana a partir de las 20 horas, justamente aquí por C9N, con más información y más temas que desarrollar en Puntos de Vista por C9N.